La primera parte que vamos a empezar a trabajar son los catálogos que necesitas llenar con la información necesaria para que los cálculos de los estados financieros tengan algún sentido. Es importante que vayas respetando la numeración que tiene cada una de las cabeceras. Lo primero que vamos a trabajar es el 00, que dice impuestos. Aquí en México utilizamos 3, el ISN, el ISR y el PTU. Estoy colocando algunas cifras que, si bien deben de trabajarse como porcentajes, tú los vas a colocar como números enteros. La conversión y el posterior uso será responsabilidad de la aplicación. Cuando vayas a hacer uno de los cambios, lo único que tienes que hacer es cambiar esa cifra, dejármelo como un número entero, y verás que de este otro lado ya lo puedes ver el cambio. Lo mismo puedes hacerlo con doble clic dentro del grid o bien utilizando el botón de editar. El siguiente que vamos a trabajar es el del proyecto. Aquí tenemos varios criterios que pueden o no servirte. Te recomiendo que los utilices. Viene la descripción del proyecto, el servicio que vas a estar trabajando con ellos, una fecha inicial y una fecha final en la cual ese proyecto va a tener una vigencia y un total de horas que se le va a estar dedicando. En la parte baja puedes ver que ya se encuentran todos estos. Hay varios servicios que se están dando de alta. Entonces, si utilizas el botón de búsqueda y si utilizas cualquiera de los otros criterios, lo vas a poder hacer. Por ejemplo, yo quiero ver cuántos de estos servicios son los que tengo dados de alta, pues son 3. Vamos a trabajar con el de la administración, que es el que está más completo en cuanto a la información, y es importante que tú también lo veas así. La administración, por ejemplo, le das doble clic y puedes hacer de nueva cuenta los cambios que necesites y los cierras. Pero puedes agregar uno más, o bien lo puedes editar, o bien lo puedes borrar. Mucho cuidado aquí, porque la parte del proyecto es de la cual dependen todos los demás conceptos que se vayan grabando. Si tú le das borrar a un proyecto, no se queda nada volando. Todo lo que tú des de alta en cuanto a activos y otros conceptos también se borran. Entonces toda tu información se pierde en cuanto a ese proyecto. Aquí la facilidad que tienes es que puedes tener tantos proyectos como sean necesarios y cada uno de ellos son independientes de entre sí. Una vez que ya has dado de alta el proyecto, te vas a la parte de los activos diferidos y aquí tenemos un ejemplo que vienen las inversiones comerciales, software y otros diferidos. El porcentaje de la amortización, que también vienes colocando como un número entero, y la cantidad de años en los cuales ese bien se va a estar amortizando. La misma filosofía de trabajo, le das doble clic y ese en particular le haces un cambio y se ve reflejado. Puedes agregar uno más en el sentido de que puedes hacerlo de uno en uno, pero puedes agregar la cantidad de conceptos que tú consideres que son necesarios. Y yo de este otro lado te comento que solamente hay un máximo de 2 años por amortización por concepto, y más adelante vamos a ver por qué es importante hacerlo de esa manera. Una vez que ya tienes todos los activos diferidos, nos vamos con el activo fijo. En este caso traemos el equipo de cómputo, la infraestructura y la maquinaria del equipo. Traemos un porcentaje de depreciación que también viene en números enteros y una cantidad de años con los cuales se van a poder hacer esas depreciaciones. Si agregas, yo de este otro lado te digo que el número máximo de años en los cuales puedes hacer esas depreciaciones son de 5. Vamos a la parte de las inversiones en activo fijo. Aquí es en donde ya podemos empezar a trabajar referenciándolo a un proyecto en particular. Tenemos el de administración. Si solamente utilizas el concepto de el proyecto, te podrás dar cuenta que de este otro lado solamente tengo dos conceptos, ¿no? Para abril y para enero. Si le das en la cabecera, se te vuelven a acomodar. Una vez que tú tienes este detalle, vamos a verlo. Si yo busco todo lo que hay en el 2020, pues me va a dar estos criterios. Y si busco lo que hay en el siguiente año, no tengo ninguno dado de alta. Pero tú puedes empezar a modificar o a jugar con esta información. Vamos a suponer que no es en enero del 2020, sino en enero del 21.
del 2021. Ya no lo veo. Si me voy al 2021, ahí lo tengo. Vamos a dejarlo como estaba para que veas cómo está. Tienes lo importante aquí es que tú veas que puedes hacer las modificaciones conforme tú los vayas necesitando. Aquí no puedo ver ninguno del 2021, pero sí puedo ver uno o puedo ver los dos del 2020. Cuando utilizas el agregar, sí o sí tienes que decirme a qué proyecto es el que se está dando de alta, cuál es el concepto en el cual se va a pegar o se le va a adjudicar, en qué año. Tienes un rango del 2020 hasta el 2040, el mes en el cual va a estarse haciendo el evento y dos conceptos. ¿Tienes un recurso propio o bien lo tienes en otra fuente? El gran total va haciendo las sumas. Y si tienes otra fuente, al final va a terminar sumándose. Entonces, cuando haces esas sumas, de este otro lado ves cuánto es tu recurso propio y hasta el final hago la suma de cuánto es ese recurso propio y otra fuente. Y un gran total para todos estos. Conforme tú vayas agregando, en el fondo del grid se va a empezar a ver esas sumas. Y esto es en cuanto al activo fijo. En cuanto al activo diferido, el concepto cambia, pero la filosofía de trabajo viene siendo la misma. Seleccionas el proyecto, seleccionas el año y haces la búsqueda. Ahora vámonos a las partes de las ventas y considera, seguimos trabajando solamente con los catálogos que son necesarios para empezar a trabajar. En cuanto a las ventas, aquí vas a empezar a hacer tus proyecciones. Por ejemplo, si traes un producto o un servicio, yo te digo que traigo dos servicios, el levantamiento de requerimientos y la venta de estudios socioeconómicos. Si quisiera agregar, pues ya no nos pongo el concepto. Y una vez que tú ya has dado de alta tus productos o tus servicios, entonces empiezas a buscar de este otro lado. Aquí que es importante que estés viendo. Ve cómo el proyecto, el año y el mes siempre van juntos. Es importante tener ese nivel de detalle. Una vez que tú tienes cada uno de estos productos o servicios que tú estás viendo, es importante que me digas cuántas unidades estás pensando que vas a venderlo, o si no son unidades, cuántos servicios piensas que vas a estar vendiendo o que ya vendiste para ese proyecto, año y mes. Y debido a que hay un concepto que se llama inflación, es importante que también el precio lo vayas modificando conforme a lo que tú consideres que tienes que empezarlo a subir para cubrir con todos los costos que representa producir ese bien o ese servicio. Si de este otro lado decimos, bueno, ya no son 12 unidades, voy a vender 13 y no lo voy a vender en 100, lo voy a vender en 150, entonces se va a ver reflejado que son 13 y tus 150. Aquí es importante que cubras todo el año. Aquí como un ejemplo, pues nada más tenemos, vamos a ver, el 2020. Tenemos dos en enero, pero si te fijas, uno es el levantamiento de requerimientos y otro es la venta de estudios socioeconómicos. Y de ahí me voy, enero, febrero, marzo, abril, tengo un salto en mayo y tengo más en junio. Entonces ahí es importante que tú consideres llenar con esas visualizaciones que tienes o bien con el evento ya cumplido de esas unidades y el costo en el cual lo vendiste. El siguiente, y está marcado como un 06A porque es dependiente de las ventas, es el de otros ingresos. Si te fijas, también seguimos trabajando con el proyecto y con el año. Y cuando haces la búsqueda, bueno, pues tienes un mes. Esta trilogía de conceptos no se pueden separar. Es importante que se vean todo el tiempo juntos porque son los que te van a dar el detalle. Una vez que tú ya buscaste, me dices que aquí en otros ingresos tienes para el proyecto de administración en el año 2020, en el mes de enero, se pagaron intereses de ese mes y fueron 11,000 pesos. Para enero del 2020 también se tienen otros intereses y finalmente en febrero pues traemos los intereses del mes de marzo. Aquí puedes meter cualquier otro concepto que te complemente las ventas en cuanto a los ingresos. Y al final
pues te das cuenta que tienes el gran total. Entre otros gastos, si te das cuenta nuevamente, proyecto y año van juntos. Y solamente quiero ver lo del 2020. Bien. Entonces viene el proyecto, el año, el mes. Y aquí te digo que hay un pago de intereses, ¿no? El pago de intereses primera quincena, el pago de intereses en febrero, el pago de intereses de la segunda quincena. Conforme tú vayas viendo que es importante que se vayan cubriendo. Todas las pantallas tienen la misma filosofía. Si te dices que es agregar, me vas a dar el proyecto, el año, el mes, una descripción y un importe. Y puedes con un doble clic abrir ese concepto, hacer el cambio, o bien lo seleccionas y en el botón de editar pues tienes este otro concepto. Le das al botón de borrar y nuevamente si hay dependencias, estas se van a ver afectadas borrando el concepto principal para el concepto secundario. Una vez que ya tienes cargados tus ventas, tus ingresos y otros gastos, insisto, aquí lo importante es que vayas llenando todos los meses del año que consideras que vas a poder empezar a trabajar. Después de esto viene si acaso has solicitado un crédito. Vamos a tomar el ejemplo que en este momento traemos, que es el de... Hay 2 créditos que se han solicitado. ¿Y qué es lo que te pido aquí? Para realizar el cálculo, primero me das los generales del crédito, que es con el botón que tienes en la parte superior. Y aquí me dices a qué proyecto va a estar afectando, en qué año y en qué mes va a empezar a correr el pago de ese crédito. Significa que tú podrías estar en mayo del 2020 y haber solicitado el crédito, pero por los conceptos administrativos de aquellos que te van a prestar, pues no pueden hacerlo sino hasta junio o julio, ¿no? Como es el caso. Yo estoy en mayo, pero me lo van a dar en junio. Y el monto va a ser de 150,000 pesos. La tasa de interés va a ser al 12% anual. Nuevamente ve como todos los intereses o todos los conceptos que van como fracciones o como porcentajes me los dejas como enteros. Me dices cuántos plazos son los que se van a trabajar y finalmente yo hago el cálculo de cuántos eventos se van a dar. Si me dices que es un plazo de 1 y dura 12 meses, pues entonces son 12 y 24, ¿no? Aquí se ve. El plazo es de 1 año y el plazo de abajo, el del de abajo es de 2, así que son 24 meses. Si lo quiero editar, al momento de hacer la edición, pues me dices cuál es la tasa de interés, utiliza un número entero y dime cuál es el plazo en años en los cuales ese crédito se va a devengar. Yo aquí te sugiero que no vayas más allá de los 5 años. Una vez que tú haces este concepto que me dices que son los plazos de 2, si fuera 1, 3, yo hago el cálculo de cuántos periodos son los que se tienen que trabajar. Entonces es muy poco lo que en realidad tú tienes que dedicarle a estar agregando esa información. Me parece que la parte más interesante para ti y en un momento determinado la que más trabajo te tiene que estar llevando es la de las ventas, porque el cálculo se hace solo. Entonces, una vez que ya tienes todo esto, seleccionas de aquí, le das doble clic y el cálculo ya se empieza a reflejar. ¿Cómo se va a ver ese cálculo? Tengo 2. Vamos a ver el del préstamo inicial. Y si yo te digo buscar, resulta que tú me estás diciendo, ¿ves? El crédito ya está calculado. ¿Vas a hacer algún cambio? No, no lo voy a hacer. Entonces, para estos generales del crédito me dices que va a empezar en junio y son 150,000 pesos a una tasa del 12% anual a 12 meses. Y de este otro lado tienes aquí tus 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Tienen 2 columnas. Primero tus periodos, los intereses que vas a pagar, el pago de capital, el pago neto mensual, que viene siendo la suma del interés más el pago de capital, y la columna final viene trayéndote
el saldo de tu préstamo, de tal manera que al final te des cuenta que vienen con un cero. Y eso es todo lo que tú me tienes que decir para poder hacer el cálculo de ese préstamo. Aquí se complica, vamos a poner complicar entre comillas, porque en realidad la aplicación hace todo el cálculo. Tienes dos préstamos y el siguiente es un préstamo que va a empezar en septiembre y por una cantidad de 10,000 pesos. Tiene una tasa de interés del 12% y el plazo es de 12 años, lo que significa que vamos a trabajar con 24 periodos. ¿Qué significa esto? Que va a llegar un momento en el año del 2020 en el cual tus dos préstamos se van a solapar. Así que vas a tener doble pago por un préstamo y por el otro, con respecto a los intereses, el pago de capital y el neto pago mensual. Pero eso lo hace la aplicación. Ese lleva la totalidad en el cual va acomodándolo por año, por mes, por proyecto. Y lo único que tienes que hacer es decirme cuándo comienza cada uno de los créditos. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer.